El asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 en Bogotá marca el inicio de una fase de violencia política. La multitud enardecida linchó al asesino del líder liberal e intentó tomarse el palacio presidencial. Parte de la policía se sublevó y liberales de izquierda como Gerardo Molina, Antonio García y Diego Montaña trataron de formar una junta revolucionaria. Los alzados se congregaron en la quinta división de la policía, inmovilizados a la espera de las conversaciones entre el presidente conservador Mariano Ospina Pérez y los jefes liberales, opuestos al levantamiento. Entretanto, atacantes y francotiradores resistían, y parte de la población realizó saqueos y otros actos desesperados. El ejército retomó violentamente el control. El liberalismo ingresó al gobierno y presionó la entrega de los alzados. Sin que mediara ninguna negociación o acuerdo, los insurrectos se desmovilizaron y parte de ellos se entregó. La mayoría de la policía de Bogotá fue destituida y parte de ella detenida y procesada. El saldo fue dramático. La ciudad quedó semidestruida y hubo unos 5.000 muertos en una población de 600.000 habitantes. Es un levantamiento popular sin ninguna dirección política. Es una masa adolorida porque matan su esperanza. Los acontecimientos del 9 de abril cambian por completo la faz del país. Cierran el parlamento, los parlamentarios van con revólveres a hacer sus discursos. En el mes de noviembre se decreta el estado de sitio y luego, posteriormente, Laureano Gómez gana las elecciones y comienza ya en firme ese proceso de violencia política partidista que en Colombia deja en 3-4 años cerca de 200.000 muertos. El impacto del 9 de abril en la provincia fue distinto y marcó una nueva situación de conflicto y de violencia política. El 9 de abril en Bogotá es como la expresión, en cierta manera, de un gran desorden, de una gran anarquía, de una gran incapacidad de los dirigentes para dirigir y del pueblo mismo para organizarse. Y por contraste, en la apartada provincia, lo que uno ve es dirigentes que cumplen función de dirigentes, organización de juntas revolucionarias, participación organizada del pueblo en el ejercicio de su propio poder. Sobre los sucesos en Barranca Bermeja, nos ilustra uno de sus protagonistas. Fue elegida popularmente una junta revolucionaria de gobierno. Esa junta y el alcalde Rafael Rangel Gómez fue elegido ahí. Fue el primer alcalde elegido en la era republicana de Colombia con el pueblo, con la gente. Desarmamos la policía y tomamos los primeros 18 fusiles y con eso comenzamos la primera milicia armada. De ahí en adelante seguimos organizándola. Y nosotros esa tarde teníamos una milicia popular armada que puso el orden en las calles, que impidió los saqueos, que impidió los crímenes y que nos permitió entrar a gobernar. Estábamos convencidos de que si entraba el ejército era a matar gente en una cosa loca, represiva. Y lo paramos y entramos en negociaciones. Entonces se llegó a un acuerdo. Ya no había más nada que hacer. Estábamos absolutamente solos en Colombia. Absolutamente solos. Entonces había que buscar una salida política. El gobierno de Ospina Pérez adquirió una serie de compromisos, ya había gobierno nacional, ya el doctor Darío Chandía era de nuevo ministro de gobierno, pero el gobierno después no cumplió. Y comenzaron a perseguir a los miembros de la Junta, a meternos a la cárcel, a hacer unos consejos de guerra. Y Rangel Gómez se lanzó a la lucha guerrillera. Fue de los primeros guerrilleros que hubo en Colombia. Entonces se inició un ciclo de violencia con devastadores efectos. Las poblaciones liberales eran atacadas por la policía y por grupos de civiles armados. En respuesta surgieron las guerrillas liberales, cuyo principal foco fue liderado por Eliseo Velázquez en los Llanos Orientales, alentado en sus inicios por el alzamiento del capitán Silva con tropas del ejército en Villavicencio. Eliseo Velázquez era un maderero, era un aserrador en grande, era un gaitanista Eliseo. Velázquez fue el tipo que gritó y dijo: aquí estamos alzados y vamos a hacer la guerra, vamos a hacer la revolución a un mundo atemorizado, un pueblo atemorizado en los llanos míticos. Se levanta la bandera de la rebelión, pero la guerrilla no dependía de Velázquez, dependía de unos líderes populares que existían en las costas de todos los ríos y en las regiones de Casanare, de Arauca y del Meta.
estaban los hermanos Bautista, los hermanos Fonseca, estaba Colmenares, estaba el Pote Rodríguez, estaba Guadalupe, es otro de los tantos. El ejército trató de ser neutral, pero se vio comprometido en el conflicto y cometió excesos con la población. La policía, que entonces no era un cuerpo institucional, se polarizó en el combate, se puso de parte, como era obvio, de quienes lo reclutaban, alcaldes y gobernadores sectarios, y en esta forma la resistencia de medio país al otro medio, dueño del poder, fue generalizando el conflicto armado. En la medida en que el conflicto se polarizaba y uno de los partidos convertido en gobierno se enfrentaba con el otro convertido en oposición armada, el ejército tuvo que ir participando en el conflicto contra su voluntad, porque entendía que su misión hubiera sido preferible en un campo neutral de evitar el conflicto y no politizándose al lado del partido de gobierno, acelerándolo. Esto naturalmente no fue posible. Era un conflicto demasiado agudo el que existía, y la necesidad de apoyar unas policías politizadas por mantener el principio de autoridad sirvió muchas veces para que el ejército fuera tildado por el país, que comenzó a hacerse subversivo, como enemigo directo y como aliado del gobierno. En el sur del Tolima se configuró la segunda situación más grave. Ya los campesinos habían colonizado toda esta falda de la cordillera central mediante la consigna de la toma revolucionaria de la tierra. Había sindicatos agrarios, había ligas campesinas, había comunidad indígena, aquí la de Yaguara, por ejemplo, y los paeses en la cordillera, y había grupos gaitanistas, y había células comunistas. Todo ese tipo de organización se unieron solamente para defender la vida de los campesinos. En ese trayecto fueron organizando lo que fueron los primeros comandos de autodefensa, que eran con las escopetas de Fisto de los campesinos, y ellos se fueron convirtiendo en guerrilla en la medida en que el ejército los fue cercando. Y así empieza ese movimiento que después va a organizar la gran columna de marcha. Luego se pierde, se difumina en la selva y coge a romper selva hasta llegar al municipio de Río Blanco, donde ya había una guerrilla liberal, que era la guerrilla que comandaba Gerardo Loaiza. Allá es donde se forma el gran movimiento guerrillero del sur, y donde se funda toda una metrópoli guerrillera que es en el Davis. En sentido similar nos ilustra un exguerrillero liberal. Iban y lo sacaban de las casas de noche. Lo llevaban allá para el cuartel de la policía o para la cárcel, y ahí lo sacaban pues a medianoche en remisión. No volvían a saber la vida de él, no sabía para dónde iba, duraban preguntándolo a la familia, no volvió a resultar nunca, hasta la frente no volvieron a resultar. Entonces, pues, a mi persona me tocó que irme. Buscar el refugio en nosotros, que era el monte, la guerrilla, porque eso estaban filas cerradas. Liberales a un lado y conservadores al otro. Si usted ya encontraba en una línea y un lado de eso al otro, en el intermedio, era muerto. En 1951, Laureano Gómez entrega el poder a su copartidario Roberto Urdaneta, al tiempo que se recrudece la violencia. Pero más allá de las hostilidades, ignorando el principio de distinción entre combatientes y población civil, el campesinado fue atacado por uno y otro bando. La sola suposición de pertenecer al partido contrario era motivo de ultrajes indignos, torturas y asesinatos colectivos atroces. De tal manera, entre 1949 y 1953, se presentó una guerra civil no declarada, signada por la arbitrariedad. A raíz de la caída del Partido Liberal, se salió la gente de los campos, se fue a Bogotá. Mataban mucha gente en todas partes. Y de Boyacá, de Santander, se empezaron a hacer organizaciones con Jorge Villaveses, Antonio García, bueno, y otro poco de gente. Había hasta unos militares, entre ellos había un mayor Iragorri de aviación.
Bueno, un poco de gente, eran bastantes. Sectores liberales intentaron un golpe militar, mientras el campesinado propició el alzamiento armado. Sin embargo, estas actitudes fueron descalificadas desde el exterior por los expresidentes Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos, y por el dirigente Carlos Llera Restrepo. Vine acá con una carta de Manuel Rodríguez Díaz, que era el que ayudaba, y la ayuda de la dirección liberal. ¿Saben qué consistió la ayuda? 25 cartuchos 22, 6 camisas, 12 tiros 44 y 6 pares de cotizas, al llegar para guerrilla de llano. El enfrentamiento se generalizó. El mapa de la violencia llenó de puntos azules y rojos la geografía colombiana. Aún se recuerdan los nombres de dirigentes guerrilleros como Guadalupe Salcedo, Dúmar Aljure, Hernán Torres, Rafael Rangel, Juan de Jesús Franco, Julio Guerra, Juan de la Cruz Varela e Isauro Llosa, entre otros. En 1952, Guadalupe Salcedo se tomó Orocué y realizó una dura emboscada al ejército en el Turpial, causándole 96 bajas. El año nuevo de 1953 fue recibido con el asalto de las guerrillas del Magdalena Medio a la base aérea de Palanquero, en donde la fuerza pública tuvo otras 50 bajas. Y se organizó lo que fueron los páramos. Tal vez donde más combates hubieron fue allí en los páramos en esa ocasión. Una cosa que según los mismos militares hubieron alrededor de 800 muertos y 2.000 heridos. Y eso fue en 2 meses de combate allá. Un combate de eso duró 4 días con las noches. La gente se dormía sobre los fusiles. Y salimos de allá porque metieron muchos ejércitos. Hubo expresiones de guerra civil y de equilibrio de fuerzas. Las guerrillas tenían 15.000 combatientes, mientras que el ejército 20.000 hombres y la policía 25.000. Un equilibrio militar no tanto basado en la fuerza numérica de unos y otros, como en el tipo de conflicto que se estaba desarrollando. La guerrilla está hecha para confrontar superioridad de fuerzas del adversario, utilizando la alianza con el terreno, con la noche, con la población civil. Había un verdadero callejón sin salida en el conflicto. El ejército no podía derrotar la guerrilla, menos aún con las técnicas insuficientes, inconvenientes que estaba empleando, ni la guerrilla podía aspirar a nada distinto de sobrevivir.